Nuevo capítulo. Italia fascista. El primer país del mundo donde el fascismo consiguió llegar al poder fue Italia, en 1922, de la mano de Benito Mussolini. Empezamos con una imagen de Mussolini dando un discurso a una multitud. Ahí ya podemos ver algunas de las características que previamente os he explicado sobre el fascismo. ¿Veis? Mussolini, líder carismático, líder con una gran personalidad, que está convenciendo a las masas, a un gran número de personas. ¿Veis dos elementos que se vinculan continuamente en el fascismo? El líder carismático y la gran multitud. Al mismo tiempo vemos otro tipo de características fascistas, el militarismo. Mussolini vestido de militar, Mussolini un ser superior por encima de los demás, no está a la altura de las masas, sino que está muy elevado. La utilización de la propaganda, y veis como también la utilización de las nuevas tecnologías y de los nuevos medios de comunicación que había en ese momento, y la vinculación, el emparentamiento del fascismo italiano con el pasado glorioso romano. Al fin y al cabo es un anacronismo. En la época de los romanos no existía Italia. Ya sabéis que Italia es un invento reciente. Hasta finales del siglo XIX no surge Italia como nación, con la unificación italiana y todo eso que ya hemos visto. Pero aquí lo que está tratando Mussolini, a través del saludo romano y del arco de triunfo romano, es ligar, unir su nuevo imperio fascista con el antiguo imperio esplendoroso de los romanos. ¿Lo pilláis? Algunas de las características de Italia en esta fase, justo después de la Primera Guerra Mundial, están relacionadas con el sentimiento de derrota. Italia había participado en la guerra del bando de los vencedores, de la Triple Entente. Sabéis que al principio estaba unida a la Triple Alianza, pero luego no entra en la guerra, y en 1915, conforme ve que puede obtener rendimientos políticos y sobre todo territoriales en el norte de África, desea entrar en guerra. Sin embargo, son derrotados por los austríacos, la gran batalla de Caporetto, y luego seguirá teniendo desastres militares. Así que la situación de Italia después de la guerra no es nada fácil. Ha habido 700.000 muertos, muchísimos. La economía está parada, hay una gran inflación, muchísimo paro, los salarios han disminuido, ha habido millones de soldados que están volviendo a sus casas y que no tienen puestos de trabajo, y además vuelven con ese sentimiento de decepción por la derrota militar. Se han sentido abandonados por los políticos. Al fin y al cabo, la culpa de la derrota, tanto en Alemania como en Italia, no va a ser desde el ejército, no se va a achacar al ejército, aunque sí que tuviesen buena parte de la culpa, sino que se señala a los políticos porque han dirigido mal al país durante estos años. Por eso, durante todos estos años, va a haber una gran estabilidad en Italia entre 1919 y 1922. Se sucede en un gobierno tras otro sin mayoría absoluta, con lo que continuamente hay que cambiar de ministros o de gobiernos. No se han conseguido algunas de las reivindicaciones territoriales que se pretendían junto a Italia, la zona de Dalmacia, Albania, Túnez, y se incrementa, renace el sentimiento de irredentismo, esa ideología que pretendía que todos los territorios que alguna vez habían pertenecido a Italia volviesen a ella. Son años también de gran tensión social, tanto en el campo como en las fábricas. Hay numerosas huelgas de obreros, los obreros van a ocupar las fábricas, los campesinos sin tierra, o sea, los jornaleros, van a ocupar tierras. Es el llamado bienio rosso, donde las ideas socialistas y comunistas, un poco motivadas, acordaos, por la Revolución Rusa de 1917, que esa ideología se ha extendido al resto de Europa, va a hacer que haya gran inestabilidad social, y que mucha gente, sobre todo la gente que posee algo, los comerciantes, los grandes empresarios, teman a la Revolución Rusa, teman el contagio de Italia, y que en Italia haya una revolución como la que ocurrió en Rusia en 1917, y se van a poner en mano de ideologías conservadoras o de una ideología fascista que lo que va a defender sobre todo es la gran propiedad, va a defender a los empresarios y va a aplastar al movimiento obrero, va a aplastar cualquier intento de revolución o cualquier intento de mejora laboral o salarial.
En este contexto tan complicado, en Italia aparece Benito Mussolini. Benito Mussolini viaja desde el socialismo, porque pertenecía al Partido Socialista, es expulsado de allí, hasta el fascismo. Crea un partido fascista de masas que se va a hacer con el poder en 1922. La situación de Italia es mucho más complicada de lo que voy a explicar, pero bueno, a grandes rasgos es así. Si le dais al pause, podréis leer algunos de los principios fascistas más importantes. Os habéis fijado en la última frase, ¿verdad? El fascismo rechaza en la democracia la absurda mentira convencional de la igualdad política, el espíritu de responsabilidad colectiva y el mito de la felicidad y del progreso indefinido. Bueno, rechaza la democracia, rechaza la igualdad, entre otras de las muchas cosas que Mussolini y los fascistas van a rechazar. Es interesante que leáis por vosotras mismas este otro texto que no voy a explicar porque si no nos alargaríamos demasiado, pero tiene aspectos importantes del fascismo que os pueden ayudar. Bien, el fascismo italiano intenta vincularse al pasado romano. Por eso uno de los símbolos que toma es el fascio, ese antiguo bastón de mando que tenían los jefes militares romanos. Mussolini va a llegar al poder en muy poquito tiempo. Desde 1919 hasta 1922 apenas pasan 3 años en los que primero crea los fasci de combate, que son una organización paramilitar, los llamados camisas negras. No todavía son un partido político, son paramilitares que van a ser muy agresivos, muy violentos, sobre todo contra el movimiento obrero, contra periodistas, también contra defensores de la democracia. Utilizan la violencia continuamente. Lo que van a querer es crear un Estado fuerte, sin un movimiento obrero organizado que proteste o que reivindique en favor de los trabajadores, donde haya una propiedad privada también fuerte. Se defiende, el fascismo va a salir en defensa de la propiedad privada y de los grandes empresarios. Por eso estos apoyarán a Mussolini casi desde el principio. Y además estos paramilitares son expansionistas, creen en una Italia gloriosa, en una Italia que tiene que recuperar aquel pasado esplendoroso del que hizo gala hace 2000 años, ni más ni menos, no os creáis. Bien, la pequeña burguesía apoyará a Mussolini, los grandes propietarios, la Iglesia Católica también desde el primer momento apoyará a Mussolini y el rey Víctor Manuel III le dará el apoyo, no negará su marcha sobre Roma y le concederá el poder. Al principio, de manera democrática, no tiene mucha fuerza. En las elecciones de 1922 solo obtienen 22 diputados, pero esa misma primavera hay una gran huelga general obrera, se paraliza media Italia y son los camisas negras, los fascistas, quienes salen en defensa del gobierno, entre comillas, para reprimir esa gran manifestación, esa gran huelga general, con lo que ya van teniendo cierto prestigio, sobre todo entre estos grupos que hemos visto que posteriormente acabarán apoyando a Mussolini. A finales de 1922 va a haber la mítica marcha sobre Roma. Mussolini y varios miles de fascistas van a avanzar sobre Roma en un intento de forzar que el rey le conceda el poder a Mussolini. Esta marcha podía haber sido fácilmente detenida por el rey y por el ejército italiano, sin embargo se le deja llegar a Roma y una vez en Roma reclama el poder y el rey no se lo va a negar. Al poco tiempo, Víctor Manuel III le concede el poder en Italia. Vemos una imagen de los llamados camisas negras, ese uniforme tan peculiar. Los italianos siempre han ido a la vanguardia de la moda en Europa. Aparte de estas pantalonetas y estas botas, veis la camisa negra, es lo que llevaban. Estos son las camisas negras haciendo el saludo fascista como hacían los antiguos romanos en el Imperio Romano. Esta es una imagen de la famosa, marcha sobre Roma. Ahí vemos a Mussolini. Mussolini fue en coche, no os penséis que hizo decenas de kilómetros andando como el resto de sus secuaces, sino que fue en coche la mayor parte del trayecto. Lo que pasa es que luego se unió a la manifestación justo antes de ir a la salida y a la llegada a Roma. Bien.
Desde el primer momento, voy a cambiar de imagen. Desde el primer momento, Mussolini primero mantendrá cierta ficción democrática, pero irá creando una dictadura. Va a ir eliminando las libertades que había en Italia, eliminará, no del todo, pero eliminará el Parlamento, perseguirá a los socialistas, a los comunistas, a los demócratas cristianos. Ganará las elecciones de 1924, sobre todo usando la fuerza en esas elecciones. Impondrá un régimen cada vez autoritario y creará la obra que es una policía política para perseguir a todos aquellos que se oponen ideológicamente al fascismo. El fascismo se acabará comiendo al Estado y habrá una identificación completa entre Estado y fascismo. Será lo mismo el Parlamento, que ya os he dicho que en un primer momento no desaparece del todo, es sustituido por la Cámara de los Fasti, la Cámara de los fascistas. Y los sindicatos, que defienden los derechos de los obreros, son sustituidos por la Cooperación de Oficios. Controlará también los medios de comunicación, controla la economía, la vida social, habrá censura en los periódicos, en la radio y en todos los medios de comunicación que se opongan o sean críticos con él. Suprime el derecho de huelga, suprime los partidos, suprime los sindicatos, crea medidas sociales como un salario mínimo, ayudar a familias numerosas, seguros para vejez, organizaciones paramilitares, controlará la educación, controla también al profesorado y poco a poco dirigirá a Italia hacia una economía autárquica, que es donde solo dependa de ella misma. Uno de los momentos complicados que tuvo Mussolini fue el asesinato de Matteotti, uno de los líderes de la oposición. Fue asesinado por fascistas, camisas negras, una vez cuando todavía Mussolini no había controlado del todo el poder en Italia. Este fue un momento difícil porque buena parte del Parlamento se opuso a él. Sin embargo, logró resistir Mussolini y acto seguido cierra el Parlamento para ya llevar una política dictatorial. ¿Veis? Vamos a ver diferentes imágenes del líder. Es un líder carismático, es un líder paternalista, es el padre de la gran Italia, es un líder casi como un emperador. ¿Veis? Aquí lo vemos vestido de militar, asociado a un emperador romano, pero aquí lo vemos en el culto al duce, al guía, un líder que hace ejercicio, que está bien físicamente, un líder que da discursos a caballo, como los emperadores romanos, un líder, ¿no? ¿Veis que Cachas está aquí? Que está haciendo la campaña del trigo, o que puede saltar a caballo, o que esquía. El líder tiene que ser ejemplo para el resto de los italianos. Vemos aquí que también es marinero, esta imagen ya lo hemos visto, y aquí muy importante el Tratado de Letrán en 1929, cuando firma un tratado con el Vaticano, por el cual el Vaticano recupera el territorio que había perdido. En 1870, con la unificación italiana, se vuelve a crear el Estado del Vaticano y, por contra, el Vaticano se compromete a ayudar al régimen fascista de Mussolini. Vemos aquí el expansionismo italiano hacia África, primero y después Albania, Libia, Eritrea, Somalia y Etiopía, donde tuvo que luchar. La educación militar de las juventudes italianas, la imagen del Tratado de Letrán, el control también que hay de la educación en la Italia fascista. Veis que la religión es muy importante, los valores fascistas también, la historia y la cultura fascista, la disciplina y por último la imagen de la campaña del trigo, la intervención del Estado en la economía, es la llamada autarquía. El Estado fascista italiano intentará ser autárquico para no depender de las potencias exteriores y lograr ser económicamente autosuficiente, algo que no conseguirá Mussolini y que tampoco conseguirá Franco cuando lo intente posteriormente después de la Guerra Civil Española. Dejo esto porque se está acabando el vídeo, pero todavía tendría muchas más cosas que explicar del Estado italiano, así que preguntadme todas esas dudas o cosas que haya explicado rápidamente en clase. Un saludo.